Educativo Cerro Salitre. Primer grupo, primer centro educativo para el concurso de danza de la zona 30 en el distrito de Muno. Centro Educativo Cerro Salitre. Todos son docentes, todos son profesores, así que este es un concurso de centro educativo de docentes. Veremos. Amigos, ahí tenemos a los jurados, personas calificadas para este tipo de competencia. Son conocedores de danzas tradicionales, de la cultura en general. Alguien está mover para pasar material. Gracias. Disculpen. Centro Educativo Cerro Salitre. Es la presentación del Centro Educativo Cerro Salitre. Los docentes del Centro Educativo Cerro Salitre hacen su primera aparición o la primera danza, el toro mié, vestido totalmente de negro. Representan lo que es en este momento la gran pérdida cultural, es lo que explica una de las docentes que narra la danza, y se lo estoy traduciendo, amigos, porque hay muchos que siguen el canal y no entienden nuestro idioma en overe. Esta danza está acompañado del Ka y tienen de aproximadamente cada grupo cultural de cada centro educativo aproximadamente de 5 a 7 minutos para hacer su presentación. Recordando también en esta ocasión a la zona 28 del distrito de Muno. La zona 28 del distrito de Muno ha realizado esta competencia 3 veces, en 3 ocasiones, si no me equivoco. Creo que en 3 ocasiones lo ha ganado la escuela de Cerro Caña. Si no me equivoco, la escuela de Cerro Caña ha ganado en 3 ocasiones el concurso de la zona 28 del distrito de Muno, concurso de danza. Creo que una iniciativa importante sería realizar estos concursos en cada zona de la comarca y luego los ganadores de cada zona se medirían en un concurso, pienso yo. En un concurso, claro, obviamente tiene que tener mucha logística. Creo que aquí el Congreso debería hacer algo, pienso yo, porque los docentes, como hemos visto en muchos eventos, o sea, este tipo de actividades involucra a docentes que no son OVE, docentes que vienen de otras culturas, y ellos se mezclan, ellos viven la cultura, se identifican con el pueblo en OVE. Y creo que es una forma muy importante de fortalecer lo que es nuestro legado cultural. La danza del Sirivire. Sirivi naune ño megera. Ira no gebe madare.
me den un mi atanogote. La danza del trabajo, señoras y señores. Estoy tratando de narrar porque el audio no se escucha, o sea, hay un problema ahí técnico. Aquí en Llano Tugri se fue la luz como a las 10 de la mañana y es un problema de siempre. Allá los jurados muy atentos a lo que pueda estar sucediendo. Estaré subiendo, son 7 grupos culturales, perdón, 7 centros educativos con sus respectivos grupos culturales de docentes que estarán danzando en esta pista, y estaré subiendo el video de cada grupo, porque si voy a unir todos los videos se va a extender demasiado, así que voy a subirlo primero el de Cerro Salitre, luego el de la escuela que venga. Serían 7 videos aproximadamente de 7 minutos. Así que hay contenido, mucho contenido, y luego ustedes, amigos, serán los jurados. Ustedes dirán cuál grupo fue el que danzó mejor, cuál grupo fue el que se desenvolvió mejor, tuvo más sincronización, dominio de la danza, y así respectivamente. Creo que es importante que nosotros conozcamos mucho más de lo que nos identifica. No edito los videos. Alguien me preguntaba si yo voy a editar los videos. No edito los videos, ya que creo que es lo auténtico, mostrar la forma en que se danza. De esta forma, el centro educativo de Cerro Salitre termina su presentación del Toro Mie. Excelente la participación del Centro Educativo Cerro Salitre. Al personal docente, felicidades por su participación. Excelente. Nos vamos con el siguiente grupo. Viene el centro educativo